Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué no voltea a ver al hermano que está a su lado y le regala una sonrisa? ¿Qué le parece? A ver, regálasela, hermano, no tenga pena. Una sonrisita, ¿va? Qué bellos están el día de hoy. Fíjense que el hermano hablaba de eso, creo que Dios ha sido paciente con todos nosotros, ¿va? Hablan acerca de la paciencia de los pastores, pero también ustedes como ovejas también nos tienen paciencia, ¿verdad, hermanos? También nos oran por nosotros para que seamos pacientes también, y nosotros que ustedes sean pacientes con nosotros. Es algo recíproco en el cual juntos vamos agarrados de la mano y avanzando en los caminos de la fe. Amén. Entonces somos ovejas también, dependemos mucho, más bien nuestra dependencia es total del que es pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en esta hora le pido por favor que le dé una ofrenda de palmas a nuestro Señor, porque Él es digno de toda honra, de toda gloria y de todo honor y poder, y a Él sea toda la honra. Y en esta iglesia queremos simplemente reflejar ese amor del Padre y seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué le parece si abrimos nuestra Biblia? Antes de que la abrimos, el tema de hoy es: nuestro Dios es un Padre bondadoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen un Dios que es bondadoso? No el Dios que tú te crees o que tú te imagines o el que tú te hayas hecho. El Dios de la Biblia, el Dios de los hebreos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo es bondadoso y Padre de todos nosotros. Amén. Los que son hijos digan así es, amén. Fíjese que en Mateo capítulo 7, versículo 9 al 12, sabemos que es el Sermón del Monte. Lo hemos escuchado y voy a tratar de sacar unos versículos de ahí sin agredir tanto lo que es el texto, pero el texto habla acerca de la oración, de que pidamos. Amén. ¿Y cuántos como hijos siempre le pedíamos a los papás, no? Papá, se me antojó esto. Nuestros hijos crecieron diciendo quiero McDonald's, ¿o no? Ay, no me diga que no. Bueno, en México es quiero tacos o lo que sea, pero aquí veían la cajita feliz y McDonald's, era lo que... Bueno, es más, hermano, yo llegué a una edad donde veía McDonald's y decía, ay, estoy en la gloria, ¿no? O sea, decía yo, ay, McDonald's, pues es muy difícil en México basado a las circunstancias, ¿no? Pero Mateo 7, versículo 9, la palabra del Señor nos habla. En el versículo 9 hasta el versículo 12, voy a extraer simplemente este pasaje para introducir. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 9, 12, dice... en este sermón del monte, Jesús mencionando esta parte, y hace una pregunta: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, ¿qué? ¿Le dará una piedra? Mateo capítulo 7. O si le pide un pescado, una mojarra, ¿verdad? O la que a usted le guste, ¿le dará una serpiente? Es una pregunta. ¿Quién de ustedes lo haría? ¿Lo ha hecho? ¿O se lo hicieron? Piense. Porque nuestro contexto a veces de nuestros papás o los papás de nuestros papás, pues no la tuvieron tan difícil como usted la tuvo, ¿o sí, hermanos? O sea, haciendo un contexto de nuestra vida. Versículo 11, pues si vosotros, fíjense cómo Jesús habla de esto, sabiendo que Jesús conocía al Padre, ¿no? Y el Padre conocía al Hijo. Pues si vosotros siendo malos saber dar buenas dádivas, ¿a quién? A vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le ¿qué? Acuérdese que el contexto es acerca de la oración, de que el que pide se le da, del que busca encuentra y todo eso, ¿no? Los versículos anteriores. Versículo 12, así que todas las cosas que queráis, cómo cambia o no cambia, sino cómo Jesús introduce esta parte: que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En la Biblia, hermanos, tener un padre, o la palabra bondadoso, como Dios Padre es bondadoso, es una virtud muy activa que refleja un carácter, el carácter de Dios. Cantábamos y entonábamos al principio: crea o pon tu carácter ¿en dónde? En mí. El carácter de Dios en nosotros. Y vemos que Dios tiene muchas cosas que tenemos que aprender y seguir aprendiendo. Y una de las cosas es el carácter en cuanto a la bondad. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos han experimentado que Dios es bondadoso? Amén. Más allá de ser amable, porque eso de amabilidad es una educación que se da en casa. ¿Ok, papás?
Es un mensaje para los padres ciertamente, pero va incluido todos nosotros como familia. Más allá de ser amable, significa hacer el bien, actuar con compasión y buscar el bienestar de los demás. Es una inclinación genuina del corazón para servir y ayudar. ¿Les enseña eso usted a sus hijos? Bueno, Jesús nos puso el ejemplo que lo que ve hacer al Padre, eso vengo y hago yo. Lo que oigo decir al Padre, eso digo yo. Bueno, vemos un carácter, es un rasgo, es un carácter, el bienestar con empatía. Prioriza el bienestar ajeno con empatía y respeto por la dignidad de las personas. Hay algunas características principales en cuanto a la bondad. Una persona bondadosa es altruista, que ayuda sin esperar nada a cambio. Hello. ¿Cuántos son así? Ay, ya me dio. ¿Cuántos son empáticos también o tienen empatía? Es la capacidad de comprender las necesidades y sentimientos de otros. Pero ¿cuántos somos compasivos? Jesús no solamente fue una persona que empatizó con su pueblo, sino fue compasivo, tanto así que dispuso a aliviar el sufrimiento, las dificultades del prójimo, que fue a la cruz del Calvario por ti y por mí. Amén. Él pagó el precio. Vemos y leemos en el Sermón del Monte, hermanos, Jesús está ministrando, compartiendo pan del cielo a sus discípulos, y entre lo que es no juzgar a los demás, de sacar la viga primero de tu ojo para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. Solo estos textos tocaremos o veremos junto con otros más, pero saqué para poder hacer énfasis de lo que es la bondad de Dios, que en nuestra vida Dios ha sido bueno, sin quebrar ni dejar por fuera, hermano, un contexto hermoso con respecto a lo que es la oración eficaz, las peticiones y súplicas y ruegos. Y también entre la regla de oro, entra en estos pasajes de Mateo capítulo 7. Se encuentra un pasaje revelando Jesús el corazón de nuestro Padre, o del Padre que es bondadoso, lo que es la importancia de que Jesús nos deja ver el corazón de su Padre. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en el cielo? ¿Sí lo pueden notar ahí? ¿Quién es nuestro Padre celestial? ¿Quién es ese Padre eterno de nuestro Señor Jesucristo? Y Mateo lo dice de esa manera. Y conforme a esto, hermano, el mensaje de esta hora, de que tenemos un Dios bondadoso, Dios quiere tener padres conforme al corazón de Él. Amén. ¿Cuántos desean hacer un padre conforme al corazón? Hablamos de David. David era un joven, un hombre conforme al corazón de Dios, pero también fue padre. Y que no se nos olvide que también Dios nos dio la oportunidad, la dicha, el privilegio, y nos quedamos con eso. Pero nos dio el compromiso y la responsabilidad de ser buenos padres. Amén. Seamos padres conforme al corazón de Dios. Y este es un llamado para mí, para usted y para los futuros padres que algún día van a tener sus propios hijos. En Colosenses capítulo 3, versículo 21, un texto que a todos los jóvenes de ahora les encanta bastante, pero tiene una gran responsabilidad y una gran atención que padres debemos de tener. Pablo le habla y le escribe a los padres y le dice: Padre, no exasperéis, Colosenses 3:21, a vuestros hijos, no los hagan enojar, para que no se desalienten. Otra versión dice: por lo que toca a ustedes, padres, eduquen con tacto a sus hijos, para que no se desalienten. Y a veces por nuestro testimonio nuestros hijos se desalientan. Y hablo de padres cristianos. En el lenguaje actual, Colosenses 3:21 dice así: padres, no hagan enojar a sus hijos. Ahora, esto de hacerlos enojar, hermano, no es que les llame la atención, sino que a veces somos un poco irritantes los padres porque venimos de trabajar, o a veces como nos trataron queremos tratar a nuestros hijos. Y que bueno, aquí es donde entra la bondad y la soberanía de Dios, donde que le pedimos a Dios que nos enseñe cómo educarlos. Amén, papás. Es así. Algunos con mano dura, algunos con la chancla voladora, yo no sé, los que pasaron por eso, algunos con palabras fuertes, no hirientes, sino fuertes, con carácter. Pero padres, le dice Pablo, no hagan enojar a sus hijos para que no se sientan o no sientan el deseo de rendirse. En Efesios capítulo 6, versículo 4, Pablo dice estas palabras, también diciéndole a los padres: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Y escuche bien esta palabra, es la Reina Valera. Vosotros, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos,
sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. Un padre que pasa por encima todas las cosas, o que le pasa cualquier cosa a sus hijos, en el futuro usted verá y pagaremos las consecuencias. Porque también el lenguaje actual lo dice más claro: ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas, valores y principios bíblicos. Amén, papás. Porque su palabra, hermano, yo creo en esto y tengo una convicción muy fuerte, que su palabra nunca volverá vacía. El problema es que nosotros queremos creernos más buenos que Dios. Donde tenemos que ejercer disciplina y ser padres fuertes, con carácter, decir esto la Biblia dice que no. Ahí es donde como padres decimos, no, es que, ay, pobrecito, es que pobrecita. Y siempre el papá busca congraciarse con, o sea, ahora eres mi pana, ¿no? Eres mi amigo. No, hermano, somos padres. Hello. No, es que te voy a tratar como mi amigo, como otro pana, como otro camarada o X. No dejamos de ser padres, porque después de eso hay una falta de respeto y se va sobrepasando. Antes, yo sé que aquí tenemos gente, bueno, al menos en mi caso, antes, al menos yo no tuve eso con mis padres. Siempre tuteé a mis papás. ¿Sí sabe eso, no? Tutear, del tú. Pero yo conocí a amigos y hasta la fecha en ciertas generaciones era llamarles de usted. ¿O no, hermanos? Una generación ahorita no. Bueno, nuestros hijos nos tuteamos en esa parte, pero porque yo vengo de ese contexto. O sea, nos tuteamos o le digo de usted a mi papá y todo. Pero con mis abuelos, ¿qué creen? No podía hacer eso. Con los abuelos no se podía. Con los abuelos era saludarlo, y más con el abuelo, porque el abuelo, ¿qué era, hermano? Era el personaje de peso en casa de ellos, ¿no? Saludarlo de mano o de beso en la frente. No sé si ustedes hicieron eso, pero es una señal de respeto. Pero cuando vemos a los cristianos, donde ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Hermanos, necesitamos cada día, creo que este es un diario vivir como padres, apegarnos a la palabra de Dios, porque no hay más nada. El problema de las familias hoy en día, que muchos vemos, fíjense que estamos juzgando mal. Y déjeme explicarle por qué. Porque decimos, ay, niño maleducado, ay, este niño malcriado, ay, este niño esto. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Son los niños? ¿Quién es el problema? Los papás. El papá o la mamá. Pero en este caso, feliz día del padre, nos toca hoy. En el caso es el papá. En el caso es esta parte donde el papá no es que sea rudo, rígido, sino que hay que dar amor cuando se tiene que dar amor, pero hay que disciplinar cuando vemos que nuestras cabritas se salen del redil, ¿no? Y no, esa educación no te la quiero dar. El problema de familias hoy, de las familias, son los padres o los hijos. No son los hijos, no es nosotros nuestra responsabilidad. Ya cuando estén dejando la casa a los 30, 40, pues ya ellos, ¿no? Cada quien, ojalá. Aquí están nuestros hijos, ¿no? Que ahí la lleva. Ahí la lleva. Pero la familia y particularmente el papá, porque el papá en la Biblia, hermano, nos representa a los padres de esta manera. ¿Y por qué Jesús, cuando dice, o qué padre de familia, padre, habla acerca de figura masculina? Amén, varones. Figura masculina, no dice, ¿y qué madre? No, Jesús se refiere al padre. Es una enorme responsabilidad, mi amado hermano, que lleva un papá sobre sus hombros, ¿o no? ¿Hay alguien que diga que no? Es una responsabilidad enorme que a lo mejor ni todavía nos ha alumbrado el sol. Es una responsabilidad tan grande que hoy en día, si usted ve, se la queremos pasar así nada más porque sí a la mujer. Tú edúcalos, tú esto, tú aquello, tú trabaja, tú dales de comer y todo. Yo me encargo déjame dormir tranquilo porque en la noche yo me tengo que parar temprano para ir a trabajar. ¿Y luego? ¿Cómo lo hacemos? Y dejamos, y mire, es algo que poco a poco a través de los años se ha ido alejando en cuanto a la responsabilidad de papá. En cuanto a esa responsabilidad, Dios mismo utiliza nuestra figura terrenal paterna como la imagen que mejor refleja a Él en su función esencial. Dios, un Padre bondadoso.
Como cristianos decimos que Dios es nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y si Él es nuestro Padre, hermano, ¿cómo deberíamos ser un papá conforme al corazón de Dios? ¿Te has puesto a pensar? ¿Le has preguntado a Dios? Claro, le hemos pedido carros, casa, le hemos pedido, no sé, dame hijos, el Señor llena tu casa de hijos y todo, pero ¿para qué? ¿Te has puesto a pensar? ¿Para qué? ¿Qué te has puesto a pensar o me he puesto a pensar yo, Señor, cómo debería ser yo un padre conforme a tu corazón? Y vemos en la Biblia textos de muchos ejemplos, Dios siendo un padre ejemplar, un Dios bondadoso. Un papá conforme al corazón de Dios es aquel que anhela, desea reflejar su imagen. Amén, iglesia. ¿Cómo es un padre conforme al corazón de Dios? Un padre conforme al corazón de Dios ama incondicionalmente a sus hijos. ¿Estoy mintiendo, papás? No tiene chípiles, tiene hijos conforme a su corazón. No tiene favoritos. ¿Usted tiene sus favoritos? Lógico, siempre hay esa parte, ¿no? El primogénito, aquel que nos hizo sentir esto de padre, ¿no? Pero cuando viene el segundo y cuando viene el tercero y ya vas por el 12avo, ¿qué onda, no? Ya hiciste tu equipo de básquetbol o béisbol ahí, ¿no? Pero sí o no, padres, que un padre conforme al corazón de Dios, sí o no que amas a tus hijos. Amén. Papás, ¿los amas solo porque son hijos? Ni lo bueno ni lo malo afecta su amor por sus hijos. ¿O sí, papá? ¿Te desilusionan? A veces puede llegar, ¿no? Te dañan tu corazón. Bueno, y yo digo, ¿cuántas veces tú como hijo lo hiciste con tus papás? ¿No? Desde usted y yo desde pequeño le hemos enseñado a nuestros hijos que los amamos simple y sencillamente porque son nuestros hijos. ¿Sí? Sencillamente porque son sus hijos. Déjeme decirle que ahora se piensa que lo varón, lo esencial de varón es andar regando hijos por todos lados. Y yo creo que siempre la palabra de Dios nos ha enseñado es de aquel que se queda, que permanece, que está para sus hijos, para darle una buena vida o una vida conforme al corazón de Dios. Amén. Porque Dios, hermano, aún teniendo hijos, dice que Él nunca nos dejará huérfanos. Ese es nuestro Dios. No se trata de cuántos hijos anda un varón regando por todos lados. Se trata de que con el que tienes, con uno, seamos buenos padres, conforme a la bondad de Dios. Lo bueno o lo malo que hagan ellos, nuestros hijos, ciertamente nos harán infelices o muy felices cuando se gradúan. Algunos hacen fiesta cuando se gradúan de prekinder. Gloria a Dios. Está bien. Ha vencido la primera batalla, ¿no? O sea, usted, bueno, voy a hablar por mí. Algunos no llegamos tan lejos como ahora lo que nuestros hijos están logrando, ¿no? Amén. Y eso, hermano, no es por usted. Caray, ¿cómo que no? Y todo lo que es por la gracia de Dios, hermano. Es por la gracia. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Porque si no es Dios con nosotros, ¿qué más, hermano? La sabiduría del mundo, lo que ofrece el mundo, las cosas que ofrece el maligno allá afuera, hermano, pues son pasajeras, pero lo que ofrece Dios es eterno. Y Dios es un Dios soberano y bondadoso. Nuestro amor siempre, aunque haya momentos infelices, dolorosos que te hagan llorar como padre. No, a mí me enseñaron a no llorar. Nada más deja que te enteres de algo que tu hijo te haga. Y es un enojo o es una parte y te quiebra, hermano. Te quiebra. Nos quiebra cuando nuestros hijos no obedecen, cuando nuestros hijos no se acatan a la voluntad de Dios. Pero aún así, con todo eso, nuestro amor siempre estará para ellos. Amén. Un padre conforme al corazón de Dios ama incondicionalmente a sus hijos. Déjeme decirle algo con respecto a esto. Muchos lo sabemos. Es más, muchos lo expresamos a nuestra manera. Pero qué bueno que su mente lo sabe. Pero ahora le invito a que cada día de aquí en adelante, yo no sé, cada quien, que Dios nos dé la gracia, la sabiduría, que ordenemos a nuestra lengua o a nuestros dedos. Somos buenos para textear, ¿va? Ordénenle a sus dedos que lo exprese con sus hijos. Un texto. Ahí no cada 24 de diciembre o no cada día del niño. No, aquí no celebran día del niño.
Retiro lo dicho. Es para los mexicanos, allá en México que. Pero no cada vez, igual los hijos, animo a que no solamente un día del padre, un día de la madre. Fíjese que algo que me llamó la atención el día de hoy, hago un pequeño paréntesis. El día de las madres anduvimos antes de, y las tiendas estaban abarrotadas, hermano. Abarrotadas, o sea, flores, arreglos, y no importa, te duplican el precio, pero lo compran para la mamá. Fuimos ahorita, llegamos tarde. Fuimos a la tienda, aquí a Kroger, y solo, dice mi esposa, 2, 3 cosillas ahí. Le digo, qué mala imagen está el mundo ofreciéndonos ahora. No estoy menospreciando a la mujer, ¿ok? Por favor, no, sino que hay una importancia en el papá. Pero ¿sabe por qué? Porque el mismo varón o la misma sociedad se ha encargado de desvalorizar al varón. Y dentro de las familias se ha hecho eso. Amar incondicionalmente, regreso, a sus hijos. Es bueno saber lo que usted lo ama, pero a veces ordénele a su mente que mande un texto y le diga, oye, yo no sé, hermano, usted cada quien. Porque muchos hijos jamás han escuchado de su papá un te amo. No ha recibido un abrazo a lo mejor, o tan solo una mirada de aprobación, un giñir de ojos de que lo hiciste bien, ¿no? Muchos de nosotros estuvimos en partidos de fútbol, de básquetbol. Yo no sé lo que su hijo haya jugado y todo, y estuvimos ahí. Son recuerdos que ellos se van a quedar. Son recuerdos que nos van a quedar a nosotros, ¿no? Pero también la Biblia nos enseña, o parte de la Biblia y aún las enseñanzas de nuestros padres, también sus hijos deben de ver un buen ejemplo de cómo usted ama. Y esto es lo que muchos nos pega el día de hoy como varones. Que nuestros hijos y nuestras hijas vean también cómo nosotros amamos, cuidamos y protegemos a nuestra esposa. Porque ese es el ejemplo que tú le estás dando. Ese es el ejemplo que tú vas dejando. Es que yo no lo vi eso con mi papá. Bueno, estamos en Cristo y en Cristo aprendemos a ser nuevas criaturas. O más bien no aprendemos, somos hechos nuevas criaturas por amor de su nombre y por su sacrificio en la cruz del Calvario. Aquel que ama, un varón que ama, que cuida y protege a su esposa. Porque también el afecto, el cariño y trato hacia con ella, ellos lo ven. Y no se imagina cuánto, hermano, cuánto. Tanto así que desde adultos, usted ya siendo adultos, recuerda y va cargando con ciertas cosas en la mente de lo que usted vivió y usted vio. Y a veces lo queremos someter y llevar a cabo con nuestros hijos. Pero Dios sigue siendo un Padre bondadoso y paciente con nosotros. La idea o el punto o lo central de esto es que cuando pidámosle a Dios ser unos padres conforme a su corazón. Amén. Tanto así que nosotros como adultos cargamos con experiencias de ese tipo que nuestros padres dejaron huella. Pero ahora en Cristo, hermano, y Dios como Padre en nuestra nueva criatura, la pregunta es, ¿quieres seguir ese mismo patrón? ¿O tomas las enseñanzas del Padre que aparece en la palabra de Dios? En Proverbios capítulo 3, versículo 12, nueva traducción viviente, fíjense lo que dice el Señor. O fíjense lo que dice a través del salmista. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. ¿Es tu hijo tu deleite? ¿Es tu hija tu deleite? ¿Varones? ¿Sí o no? Es tu deleite, o sea, te deleitas en él, pasas tiempo con él, anhelas estar con él. Es más, ya son las 4:45, bueno, hablo en mi caso, y te deshaces por ir a ver a tus criaturas. No, lo que muchos quieren es no llegar. Entre más trabajos me des, más me quedo aquí. Pues yo digo, ¿a qué le temes? ¿A la mujer o a los hijos? En nueva traducción viviente, ese mismo en Proverbios 9:18, fíjese lo que dice, y eso es una enseñanza para nosotros como padres, y la aprendemos de Dios. Disciplina a tus hijos mientras hay esperanza. ¿Sabes por qué? Porque el día de mañana no sabemos. Disciplina a tus hijos mientras hay esperanza. De lo contrario, ay, híjole, hermano, arruinará sus vidas. ¿Oyó, papá?
De lo contrario, arruinaremos sus vidas. Así como Dios ama y corrige a sus hijos, nosotros debemos amar y corregir a nuestros hijos. No corregir a un hijo es hacernos cómplices. En otras versiones dice de su muerte. Es duro. No corregir a un hijo es no quererlo. Fíjense que hubo un video que yo acabo de ver hace poco, no sé si lo vi con mi esposo o no, pero no sé si fue en el norte, allá por Boston, algún lado de aquel globo terráqueo, y decía un joven, estaba grabando, estaba pescando, estaba echando su cañita a un laguito y todo, y de repente se oyó ruido a lo lejos y él volteó su cámara. Por ahí anda el video. Y volteó y ve a un joven de unos veintitantos, cerca a los 30 años, pero muy fornido, o sea, hacía ejercicio el chavo, pues. Y venía con otros dos personajes, con otros dos amigos. Y ahora, por cierto, muy, ¿cómo se le dice? Muy buen parecido, tenía muy buen parecido este joven. Pero venía ya y se oye un ruido y todo, y venía pateando a las personas que estaban entre en medio de él. Entonces había otros muchachos allá y los pateó, feo, o sea, feo. Luego viene el otro muchacho, que el que estaba grabando salta a la cerca y lo sigue grabando y empieza a querer hablar con él y qué estaba haciendo. De repente este muchacho con sus otros dos, yo creo que eran sus guaruras, yo no sé, pasa y había una persona de la tercera edad pescando, tranquila, así como usted y yo, ¿no? Que a veces estamos bien tranquilos, sin perjudicar a nadie, no matamos ni un mosquito. Esta persona estaba sentada ahí y de repente, hermano, lo empieza a golpear, feo, una persona de la tercera edad. Me impactó todo el video porque ni los otros metieron las manos a ayudar a este señor de la tercera edad, ni nada, no hicieron nada, solamente con un teléfono, la moda, ¿no? Con un teléfono en la mano y viendo que a un señor de la tercera edad lo estaban golpeando de una manera fea. Resulta que este joven se dio cuenta que alguien lo estaba grabando y se fue. De repente hablan a la policía. De repente hablan a la policía, llega la policía, toma la nota, ponen la foto, la cara de él en todos los noticieros. Pasan unas semanas y adivinen quién fue a llevar a ese muchacho al departamento de policía. No, la mamá lo entregó. Yo me paro en mi corazón y aplaudo y digo, ¿qué padre haríamos eso? Porque estaba por todos lados, hermano, por todos lados. No, mejor mi hijo, vete para el otro lado. O sea, en este caso para México. ¿No? O sea, ¿qué es esto? Corrección. ¿Duele? Sí. Pero como su hijo andaba por todo, y digo una cosa, yo digo en mi corazón, dije, eso es el amor de una madre. Y digo, ¿y el papá? No sabemos, a lo mejor le faltó, pero independientemente, este video me demuestra, hermano, de que a lo mejor si este joven no hubiera sido publicado por a ningún lado, la mamá se hubiera dado cuenta o los papás se hubieran dado cuenta. Fíjense que alguien dijo esto, un escritor dice, corrige a tu hijo con amor. ¿Cuántos dicen amén? O si no lo haces, el mundo se hará cargo de corregirlo sin amor. El propósito, varón, de la disciplina nunca debe de ser la destrucción de nuestros hijos, sino la corrección. Hay muchas formas de corregir, ¿sí sabía eso? La más conocida como latinoamericanos o como hispanos, pues siempre es darle con todo, ¿o no? Preferimos darle con todo antes de hablar, ¿no? Antes de sentarnos, platicar y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y ciertamente muchos venimos con esa corriente, me incluyo, porque no soy perfecto, mis hijos lo saben. Y más cuando veníamos a la iglesia y más cuando íbamos a visitar a los hogares de unos hermanos. Tienes que respetar, tienes que entender, o sea, todo eso es un diario vivir como padres. La más conocida en Latinoamérica, bueno, ya saben, ¿no? El golpe, en Veracruz había eso que se llamaba los cocotazos, no sé si a usted le tocó, darle con el nudillo acá y ay, ándale para que se te queden las tablas. Y yo, híjole. Para la madre, pues todos saben, ¿no? La chancla voladora. Pero hay mucho más que eso, hermano. Reducir el tiempo en la televisión, quitarles el teléfono hoy en día. Uy, hermano. Cuando les quitas el teléfono, los juegos, el uso del celular es a ellos los fastidia. ¿Por qué reducir ciertas cosas? Porque en 15 minutos a lo mejor no se pueden lograr mucho, pero están molestos por un rato y van a entender.
Tienen algo, pero por poco tiempo y aprenden a valorar, ¿no? Y más aquellos que, bueno, ya cuando se compran sus cosas y todo, pues dice uno, pero aún así tenemos que seguir siendo padres, ¿no? Hermanos varones, el que no disciplina a su hijo, porque Dios como nosotros también nos disciplina como hijos, está creando una bestia indomable. Así como este joven que le puse. Era indomable el joven. Indomable. Tanto que no tuvo respeto por más jóvenes que él y no tuvo respeto por una persona mayor que él. Pero tanto fue la disciplina que su propia madre lo llevó y lo entregó. Y le dijo, aquí está mi hijo. ¿Fue duro? Piense usted. ¿Habrá sido duro? Este joven o estos hijos vivirán en un mundo sin consecuencias. Y que cuando lleguen muchas veces las consecuencias será la muerte, hermanos. Un padre conforme al corazón de Dios ama incondicionalmente y corrige necesariamente. ¿Cuántos dicen amén? Un padre conforme al corazón de Dios debemos de ser ese modelo constante, como dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 al 16. Pedro lo dice así para todos aquellos que decían que Pedro no tenía esposa. Sí tenía, porque Dios sanó a su suegra. Amén. ¿Sale? Entonces para qué. Y a lo mejor sí, si tuvo esposa, tuvo hijos. Y Pedro fue ejemplo, tuvo sus dificultades, momentos, pero escribe por ahí algo Pedro en 1 Pedro 1:14, dice, por tanto vivan como hijos obedientes de Dios. Nueva Traducción Viviente lo dice así, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. ¿Sabes qué éramos nosotros antes, hermano? Ignorantes de la voluntad y la bondad de Dios. Pero ahora que conocemos la bondad de Dios, lo que Dios es santo, lo que Dios es disciplinado, lo que Dios es un Dios de orden, nosotros vamos acatándonos a su palabra. Amén, iglesia. Versículo 15, pero ahora, fíjense lo que dice Pedro, sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras nos dicen, sean santos porque yo soy santo. Dios nos dice, como nuestro Padre Celestial, sean santos. Ahí en esas palabras, Pedro, porque yo soy santo, Dios es santo. ¿Cuánto decimos amén que Dios es santo? Si Dios es santo, no hay pecado en Él. En nosotros todavía batallamos, pero gracias a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pues Él entramos ante su trono de gracia para poder ser santificados cada día más. ¿Qué espera que seamos nosotros como hijos, pero como un padre de familia? ¿Qué espera Dios de ti, mi amado varón? O de mí. Dios espera que seamos, busquemos y deseemos ser santos, diferentes, apartados para un propósito divino. Claro, y entendemos, hermano, de nuestra naturaleza, de nuestra debilidad, y esa naturaleza que está constantemente en lucha. O dígame si no, a veces nuestros hijos nos sacan de las casillas, ¿o no? Sí, hermano. Aquí está mi hija, sí. Sí. Pero también tenemos que aprender nosotros cuántas veces nosotros sacamos de casilla a nuestros papás. Dígalo. Sí, también. Vea, pa. Bueno, si algún día mi papá ve el video, vea, pa. Sí, pues sí, también. Él dijo y prometió estar como un padre para nosotros y no nos abandonará. Amén, hermanos. Pero así como Dios nos muestra el modelo, nosotros debemos mostrarle a nuestros hijos, buscando la voluntad conforme al corazón de Dios, en nuestra vida sea un modelo para ellos. Hoy en día, ¿qué modelo es ser un papá alcohólico que no está en su juicio, menos en sus 5 sentidos, hermano? Un papá que está falto de palabra, de sabio consejo, un papá haragán, chismoso, peleonero, tacaño, mezquino, irrespetuoso con su esposa, de las personas, y hasta aún se atreve en un país ajeno ser respetuoso de la ley. ¿Qué ejemplo hay en eso? Por eso buscamos el ejemplo perfecto que está en la Biblia. Amén. Un hijo se convierte en lo que ve hacer a las personas, papás, de mayor influencia en su vida. Yo estoy siendo de influencia a mis hijos espiritualmente, ¿no? O sea, amar su palabra, amar la iglesia, amar a nuestros hermanos, respetarnos como nosotros en familia y que vean el respeto mutuo en una pareja. Porque la idea de nuestras hijas o la idea de su hijo la tienen en nosotros, cómo nosotros nos tratamos en casa, ¿o no?
¿Quién debe de ser la mejor influencia? No son los. Por eso es que ahorita el internet es un boom, porque nuestros hijos, aún nosotros, queremos agarrar todo lo que es de influencia en internet, mas nunca la palabra de Dios. No me hables de la palabra, deja ver al influencer aquel o aquel que, mira cuántos miles y millones de personas lo siguen. ¿Y eso qué? Si al final de todo, el fin de todo hombre, ¿qué va a ser? Si lo que tenemos en la palabra de Dios no nos sobra y nos basta, ¿en qué estamos confiando? El papá en la mayoría de los casos debe de ser o debemos de ser la primera influencia. Pero si yo como papá soy haragán y digo no voy a ir a la iglesia, me importa un bledo, dijo alguien por ahí, ¿qué están viendo nuestros hijos? Si dices que soy cristiano, ¿qué está viendo tu hijo? ¿Verdaderamente un hijo de Dios, un cristiano, o alguien que se dice ser y no es? ¿No? ¿Cómo se vestían tus hijos antes? Vean, tomaban una forma, ¿no? De que veían Superman y lo veían como el máximo de todos, ¿no? Superman, yo quiero ser como Superman. Y después entró esta moda de que mi papá es Superman. No sé si se acuerdan, ¿no? Todo eso, ¿no? Querían hacer esta influencia. Yo le digo a mis hijos, le digo, muchos, sé que no les gusta mucho, pero le digo, hay muchos papás, y lo digo con todo temor y respeto, mucho mejor que yo, mucho mejores padres. Y yo sé que los papás que Dios me dio hicieron lo mejor posible cada día, pero ahora yo conociendo la palabra tengo aún más responsabilidad con mis hijos. Amén. Como papá, hermanos, ¿qué modelo está haciendo usted para sus hijos? ¿Te has puesto a pensar eso? Espérate y espérame tantito. No, yo le enseño que sea chambeador, porque en la casa es el que va a traer la comida. Le decimos así, ¿no? Y está bien, eso es bueno, si no, imagínese, ¿no? O sea, pues ¿qué va a esperar, no? Pero ¿por qué no también un papá que influya en ellos, en sus decisiones, pero en su vida espiritual? En amar a Dios con todo su corazón. El decirle al hombre o a la mujer que tú vas a tomar, que asegúrate de que ella ame a Dios antes que a ti, por sobre todo. Claro que lo va a amar, ¿no? O la va a amar, pero primero hay que asegurarnos de que nuestros hijos escojan una persona que amen a Dios, pero que también mis hijos amen a Dios. Porque es bueno exigir a la otra, ¿no? A la otra persona, ¿no? Pues a ver, ¿de qué sangre vienes? A ver si hay, ¿cómo le llaman? ¿El dote o la dote? No, porque ahora los varones de ahora, a ver qué dote va a dar, suegro. Le piden al suegro lo de la mujer. No, espérate. O sea, también nosotros debemos de ser en lo espiritual correspondientes a esto con nuestros hijos, hermano. El hijo se convierte en lo que ve hacer a las personas de mayor influencia, pero como papá, ¿qué modelo estoy siendo para mis hijos? Y aún así, si aún no eres papá y todo, ¿qué modelo quiere usted ser hoy para sus hijos? Hermanos, que nuestros hijos lo recuerden no por la herencia que usted dejó, sino por la vida que marcó en ellos, con su ejemplo de vida, pero sobre todo por honrar y vivir para quien nos dio la vida, a nuestro Señor, a Dios Padre. Amén. Démosle a nuestros hijos ese pan de cada día, la palabra, el amor, la pasión por el servir a Dios y a los demás. Ser un padre conforme al corazón de Dios, el amor por su obra, el amor por su iglesia, que nos recuerden cada día a no ser padres legalistas, extremistas, anticuados, pasados de moda. Ahora no me estoy yendo al otro extremo, sino conforme al corazón de Dios, con una vida de convicción, con unos padres que seamos padres con temor de Dios, rendidos a ese Dios santo, bondadoso, generoso, paciente, el cual nos amó aún así a pesar de lo que éramos, miserables, ciegos y desnudos. Feliz día del Padre, hermanos. Dios en esa bondad como Padre nos dio a su Hijo como esa mejor dádiva celestial, y gracias por ello. No una riqueza terrenal, sino una riqueza eterna con su Hijo amado Jesucristo. ¿Qué tal? Primera de Juan 3:1. Fíjense lo que dice Juan en una de sus cartas. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Hasta hay un cantito. Y dice: mirad cuál amor nos ha dado, ¿quién? El Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Pero viene algo: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No fue una piedra lo que nos dio, no fue una serpiente como dice Mateo, nos dio a su único Hijo. Aprendamos, hermano, de Dios día a día
Menos de nosotros, pero más de Él. Amén, papás. Para terminar, padres, pido a Dios que cada uno de ustedes sea un mejor papá. ¿Anhelas eso? No se trata, si tienes un muy buen trabajo, no es por ti, hermano, es por Dios. Si tienes una hermosa casa, no es por ti, hermano, es la gracia de Dios. Si tienes una excelente esposa, cuídala, porque ya no hay muchas. Es más, con esta generación que va creciendo, que Dios nos ayude para ser buenos padres y que nuestros hijos sigan viendo un ejemplo bíblico en nosotros. Amén. Con esto de que me junto, te dejo, ya no te van a casar. No, ¿para qué casarse? ¿Quién quiere compromisos? ¿Han oído eso? Hermano, eso abunda por internet. Y eso es una ideología, es un adoctrinamiento que está por todos lados. Pero pidamos a Dios ser un mejor papá, bondadoso como padres, un mejor esposo, que sus hijos puedan ver ese ejemplo a seguir en usted, no en el vecino, no en el hermano de al lado, sino en mí o en usted. O sea, nuestros hijos, en cada uno de nosotros. No pidamos por más trabajo, aunque pídale, si no tiene, pídale. Como dice entrando, ¿no? El que busca, halla. El que pide, pues se le dará, ¿no? Pero, ¿por qué no pedirle a Dios que seamos buenos padres? No solamente para dejarle cosas materiales. Ahora, no es que esté mal que usted deje, tampoco voy a decir, no, porque al rato imagínese el asunto que se mete uno. Usted que dijo que no dejara herencia, y mi padre no me dejó nada, se lo dio a los estos de los perritos o de los gatitos. No, usted es libre de hacerlo, libre completamente. Y es bueno también dejarle sus cosas a sus hijos, pero también enseñándoles a sus hijos que sean buenos administradores. No vaya a ser como el hijo pródigo, ¿no? Que pidió con anterioridad su herencia y ¿qué hizo? La malgastó. Pero deje que eso el Señor, las cosas materiales lo vaya añadiendo por buscar como varones buenos sacerdotes, buenos padres de familia, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y como el padre viendo a sus hijos rendidos a su voluntad y en obediencia, Dios bendice y se complace en hijos así, obedientes. O tú no, papá. Cuando tú le dices a tu hijo, oye, esto, tú dejas órdenes, ¿no? O tú le das una orden y tú ves que tu hijo obedece y obedeció a la segunda, obedeció a la tercera, tú dices, mi hijo es obediente. Y a veces lo recompensas con una u otra cosa, ¿no? Cada uno conoce a los suyos. Hermanos, pidamos, busquemos y llamemos, porque tenemos un Dios bondadoso. Pero permanezca también usted confiando que Él como Padre no nos dejó ni nos dejará huérfanos. Nos dio ya un Espíritu Santo que mora en nosotros, como a hijos, Él nos guiará a toda verdad. Amén, iglesia. Termino con Lucas capítulo 11, versículo 9. Es lo mismo, solamente que un punto de vista de Lucas, que no era judío, a uno que Mateo, que era cobrador de impuestos. Lucas lo termina diciendo en el capítulo 11, versículo 9 al 13. Reina Valera lo dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Y fíjense que Lucas añade esto: ¿o si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pero termina con lo mismo: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, mis hermanos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? La necesidad de decirle a Dios que su Espíritu Santo siga enseñándonos y guiándonos a toda verdad y ser mejores padres, mejores esposos, pero sobre todo mejores hijos de Dios, mejores cristianos. ¿Cuántos desean ser un mejor cristiano, un mejor padre? Un padre conforme al corazón de Dios, un Dios bondadoso. Ponte de pie un momento, por favor. Sé que fue corto, yo sé que muchos están sorprendidos, ¿verdad? Pero tenemos mucho más por hacer. Pero es algo corto en el cual quería compartirles de que toda virtud que Dios nos demuestra, y el llamado es para nosotros como padres de familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, a que vean el carácter de Cristo formándose en nosotros. Amén. ¿Anhelas eso, papá?
¿Sabe? Tenemos una gran responsabilidad. Primeramente, el Señor te puso una hembra a un lado, una mujer, donde tú la vas a cuidar, la vas a proteger, la vas a amar, así como Cristo ama a su iglesia. Amén. ¿Estás seguro? Aunque a veces no van a concordar con lo mismo, aunque a veces vamos a tener que humillar nuestro ego y pedir perdón y empezar a poner el ejemplo. Que ella tiene la razón o que yo tengo la razón, tenemos que ser los varones conforme al corazón de Dios. Pero espérate, vienen los hijos. ¿Qué van a ver nuestros hijos? Un cristiano que cuando quiere va y se congrega, cuando quiere canta canciones de sigue siendo el rey. El rey sigue siendo Cristo. El único rey de gloria es Cristo. A Él nos servimos, le servimos, nos postramos, nos humillamos y decir: Señor, tú sigues siendo el rey y sigue siendo el rey de mi vida, al cual yo me rindo. Y que ninguna piedra en el camino, hermano, te enseñe tu destino, porque nuestro destino está en Cristo. Amén. Y que así seamos padres, como varones, enseñarle a nuestros hijos los caminos. Instruye, papá, bíblicamente, con educación, con respeto a los mayores, con respeto al lugar donde van, al lugar donde están. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo. Mire, cada uno de nosotros tuvimos papás. A lo mejor no son cristianos algunos, pero démosle gracias a Dios porque fue lo que nos tocó. Y tenemos que ser hijos agradecidos. Amén. Antes de terminar, hermanos, le voy a pedir a los papás si pueden pasar aquí al frente. Permíteme, si usted me lo permite, hacer una oración por ustedes. Y si quieren pasar con sus hijos pequeños, le voy a pedir solamente 5 minutos. Me gustaría hacer una oración por ustedes. Voy a pedirle a mis hermanas, madres de familia que están aquí, si gustan también pasar a la parte de atrás, en la sillita de atrás. Gracias, hermanos, por la obediencia. A todos los papás, por favor, todos los papás, si me hacen el favor, mi hermana Ana, mi esposa está aquí, y no sé si hay hermana Beret, si guste pasar, alguien, una hermana también que guste orar, nos guste imponer manos por los varones, desde el lugar de enfrente, orar por ellos. Liz también, gracias Liz. Vamos a orar y bendecirlos. Saben, los papás, hablo como papá, pero también como pastor, ellos han trabajado, han suplido en el hogar. Amén. A veces hay momentos que llega el cansancio. A veces he visto papás, hermanos, que enfermos se van a trabajar. ¿Usted lo ha visto, mamá? Enfermos se van a trabajar. ¿Sabe qué? Nosotros como padres, varones, debemos de encomendarnos en las hermosas manos de nuestro Señor, y Él nos da para bien. Amén. ¿Qué le parece si ahí donde está en su lugar, si me hace el favor de poner sus manos hacia el frente y ayúdenos a orar y pedirle a Dios por la vida de cada padre aquí representado? Padre, en el nombre de Jesús, vamos, iglesia, que se escuche su voz, como madres, como esposas, como hijas, como mujer. Bendiga la vida de cada varón en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice sus vidas. No somos perfectos, reconocemos nuestra humana debilidad, Señor, que aún el pecado nos asedia, que aún el cansancio, que aún las distracciones, Señor. Pero en esta hora oramos para que seamos padres conforme a tu corazón, conforme al corazón tuyo, Señor. Que seamos ejemplo, para nuestros hijos en amar tu obra, en amar tu palabra, en amar congregarnos, en pertenecer a una iglesia, a una familia de la fe. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por cada decisión de un mejor trabajo, que tú estés incluido, por cada decisión de un movimiento de ciudad, que tú estés incluido, como ese Padre bondadoso, como ese Dios eterno, clemente, Señor, tardo para la ira, Señor, Padre, y grande en misericordia, Señor. En esta hora los ponemos en tus manos, Señor. Padre, si hay padres aquí, Padre, que se han sentido solos, que se han sentido, Señor, tenemos que entender, Señor, que no es por la mujer,
mujer, que no es por los hijos, es porque tu presencia, porque tu palabra nos dijo: no estás solo, yo he estado contigo, yo te he fortalecido, he sido yo el que he puesto ese pan en tu boca, he sido yo el que he puesto esa agua que ha saciado tu sed. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Guíalos, Señor. Haz hombres llenos, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu gracia, conforme, Señor, a tu misericordia. Bendice sus corazones. Levanta, Señor, esas rodillas, esas manos, Señor, a los que trabajan arduamente, pero sobre todo trabajemos que lo que es para vida eterna permanece, Señor, que es tu palabra. No quitemos, padres, el dedo del renglón de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca regresará vacía. Y el pueblo del Señor dice: denle una ofrenda de palmas al Señor.